Boeing solía ser ese tipo de empresa en la que la gente confiaba sin pensarlo. Si tenía el logo de Boeing, significaba que eso había sido construido por los mejores ingenieros del planeta. Las aerolíneas compraban sus aviones por cientos. Los gobiernos les daban contratos de defensa como si fueran dulces. Los inversionistas trataban la acción como un atajo para la jubilación. Pero ahora, cada vez que un avión de Boeing sale en las noticias, la gente ya no pregunta, ¿qué pasó? Pregunta, ¿qué arruinó Boeing esta vez? Y aquí viene lo más loco. La mayoría cree que la caída de Boeing empezó con los accidentes del 737 máximo. Ahí fue cuando el mundo se dio cuenta. Ahí fue cuando la acción se quebró. Ahí fue cuando los documentales llegaron a Netflix y los memes empezaron a explotarse. Pero la verdadera caída empezó mucho antes, en silencio, dentro de salas de reuniones donde la empresa decidió que la velocidad importaba más que el orgullo. Eso es lo que hace la historia de Boeing tan inquietante. No fue una caída repentina. Fue una erosión lenta. Una compañía que construyó su reputación sobre la perfección empezó a apostar por el lo suficientemente bueno. Y al principio nadie lo notó. Porque cuando un gigante como Boeing cambia su ADN, no se derrumba de inmediato. Sigue sonriendo en público mientras los cimientos se debilitan detrás de escena. Así que recorramos cómo una de las empresas más admiradas de Estados Unidos se convirtió en un nombre que hace que los pasajeros aprieten más fuerte el apoyabrazos, y por qué esta historia todavía no termina. Durante la mayor parte de los años 2010, Boeing se veía imparable. Los viajes aéreos globales seguían explotando. La clase media crecía en lugares como China, India y el sudeste asiático. Más gente volando significaba que las aerolíneas necesitaban más aviones, y Boeing era uno de los dos únicos proveedores lo suficientemente grandes para cubrir esa demanda. Ese duopolio con Airbus era básicamente una máquina de imprimir dinero. Las aerolíneas no podían buscar alternativas. Si querías una flota grande, elegías entre dos gigantes, y Boeing lo sabía. Los pedidos se acumulaban tan rápido que las aerolíneas tenían que esperar años para obtener su turno de entrega. Un contrato con Boeing no era solo una compra. Era una reserva del futuro. Wall Street se enamoró. Entre la recuperación después de 2008 y el pico de Boeing alrededor de 2019, la acción no solo subió, despegó. Los inversionistas veían a Boeing crecer como si fuera una empresa tecnológica disfrazada de industria pesada. Se hablaba de Boeing como demasiado grande para caer, no porque alguien quisiera salvarla, sino porque parecía imposible que tropezara. Dentro de Boeing, la celebración era constante. Récord de pedidos pendientes. Récord de flujo de caja. Bonos ejecutivos atados cuidadosamente a metas de crecimiento. Y eso creó una presión sutil de la que nadie quería hablar. Cuando una empresa se vuelve adicta a romper récords, detener esa racha se siente impensable. Así que la pregunta interna de Boeing cambió en silencio. Antes era, ¿cómo construimos los mejores aviones? Luego se convirtió en, ¿cómo cubrimos la demanda más rápido? Luego en, ¿cómo cubrimos la demanda más barato? Y finalmente en la versión más peligrosa de todas, ¿cómo cubrimos la demanda más barato sin desacelerar? Ese tipo de pensamiento no explota en la cara de inmediato. Al inicio solo significa recortar un mes de un cronograma. Externalizar una pieza pequeña. Una nueva capa de gerencia diciéndoles a los ingenieros haz que funcione, en vez de preguntar qué es lo más seguro. Una cultura donde la voz más fuerte no siempre es la más experimentada. La parte aterradora es que funcionó, por un tiempo. Boeing seguía entregando. Las aerolíneas seguían comprando. La acción seguía subiendo. Desde afuera, nada parecía mal. Por eso las grietas eran invisibles. Pero la cultura de Boeing no cambió de la noche a la mañana. Hubo un momento en la historia que reprogramó la empresa desde arriba, y casi nadie lo recuerda. En 1997, Boeing se fusionó con McDonnell Douglas. En papel parecía una victoria. Dos leyendas de la industria aeroespacial estadounidense uniendo fuerzas. Más escala, más alcance, más poder. Los titulares decían que Boeing se estaba tragando a McDonnell Douglas. Pero dentro de la empresa pasó otra cosa. Boeing había sido dirigida por ingenieros, gente que trataba el diseño de aeronaves como un oficio sagrado. McDonnell Douglas llevaba años luchando por sobrevivir, y eso se notaba en su mentalidad. Más enfoque en costos, más disciplina financiera, más presión gerencial brutal, más no podemos perder este contrato. Con la fusión, el estilo de liderazgo de McDonnell Douglas no solo entró a Boeing, subió a la cima. No es un rumor. Ex ejecutivos lo han admitido después. Poco a poco,
El directorio se llenó de líderes que hablaban el idioma de los márgenes, no del metal. Y esto importaba porque Boeing no era solo un negocio. Era una filosofía. Los viejos ingenieros describían la compañía casi como una religión de seguridad e innovación. Decían que el avión siempre era lo primero. Que un avión no era un producto, era una promesa. Si Boeing decía que un sistema era seguro, la discusión terminaba ahí. Después de la fusión, ese espíritu religioso se desvaneció. Boeing se volvió más corporativa, más guiada por hojas de cálculo, más obsesionada con los retornos al accionista. Y ojo, los beneficios no son malos por sí mismos. Pero la industria aeroespacial es de esas donde perseguir el tipo equivocado de eficiencia puede explotar de forma espectacular. Con el tiempo, Boeing invirtió menos en investigación a largo plazo y más en ingeniería financiera. Las recompras de acciones se volvieron prioridad. Aumentó la externalización. Se debilitó el orgullo de fabricar internamente. Y también cambió la órbita física de la empresa. La dirección se alejó de la cultura de ingeniería de Seattle, quedando más distante de la planta. ¿Por qué importa esa distancia? Porque cuando el liderazgo ve los aviones pasar todos los días, la seguridad se siente personal. Cuando el liderazgo solo mira gráficos en otra ciudad, la seguridad se vuelve un renglón en el presupuesto. Así que Boeing no se volvió mala. Se fue desviando. Lentamente. Casi de forma invisible. Y ese desvío quizás habría seguido oculto si Airbus no hubiera forzado a Boeing a una carrera brutal. Porque cuando Airbus se movió, Boeing entró en pánico. Cuando Airbus lanzó el A320neo, Boeing se sintió acorralada. El A320neo prometía mejor eficiencia de combustible, justo lo que más obsesiona a las aerolíneas. El combustible es vida o muerte para ellas. Un ahorro de unos pocos puntos porcentuales es la diferencia entre ganancia y sufrimiento. Así que cuando Airbus ofreció un avión que consumía menos, Boeing supo al instante lo que venía: deserciones masivas. Boeing tenía dos opciones. Opción 1. Diseñar un avión completamente nuevo desde cero, moderno y a prueba del futuro. Opción 2. Volver a actualizar el viejo 737, aunque ese fuselaje venía de los años 60. Un avión nuevo habría sido más seguro a largo plazo, pero implicaba años de desarrollo y miles de millones en costos. Wall Street no quería años. Las aerolíneas no querían años. El mercado quería una respuesta ya. Entonces Boeing hizo lo que las corporaciones bajo presión suelen hacer: tomar el atajo. Estiraron el 737 una vez más, le pusieron motores más grandes y lo llamaron MAX. ¿Por qué importa? Porque el tamaño y la ubicación de esos motores cambiaron la aerodinámica. El MAX tendía a levantar la nariz más agresivamente en ciertos ángulos altos. En lugar de aceptar que el MAX debía tratarse como un avión nuevo, con reentrenamiento completo de pilotos, Boeing intentó que se sintiera como otro 737 más. Porque si los pilotos necesitaban horas caras de simulador, las aerolíneas podían irse con Airbus. El costo de entrenamiento es enorme, y Airbus tenía un mensaje simple: nuestra mejora es fácil. Boeing tenía que igualar eso. Ahí entra MCAS. Un parche de software pensado para bajar automáticamente la nariz si los sensores creían que el avión estaba por entrar en pérdida. En teoría era una ayuda silenciosa. En la práctica, era un sistema lo suficientemente potente como para quitarles el control a los pilotos, y Boeing apenas explicó cómo funcionaba a la mayoría de ellos. Piensa lo arriesgado que es eso. Todos asumimos que los pilotos conocen cada sistema. Pero en aviación comercial, las aerolíneas confían en que el fabricante entrene solo en lo vital. Si Boeing minimizaba el MCAS en el entrenamiento, los pilotos no lo verían como una amenaza. MCAS no era solo una alarma. Era un sistema de control. Todo esto habría sido sobrevivible si Boeing hubiera sido transparente con los reguladores y cuidadosa con el lanzamiento. Pero cuando ocurrió el primer accidente, Boeing no reaccionó con humildad. Reaccionó con negación. En octubre de 2018, el vuelo 610 de Lion Air se estrelló. 189 personas no volvieron a casa. Al principio, la reacción pública fue la esperada: shock, duelo, luego confusión. Muchos asumieron error humano. Los inversionistas casi no se inmutaron. La acción de Boeing apenas bajó. El MAX era nuevo y la historia de la aviación tiene accidentes por errores de pilotos o condiciones raras. Pero la respuesta interna de Boeing fue más fría que el océano donde cayó el avión. Se aferraron a la idea de que una acción correcta de la tripulación habría evitado la tragedia. O sea, no nosotros, ellos. Eso importa. Porque si Boeing hubiera tratado inmediatamente a Lion Air como una emergencia de ingeniería,
Tal vez habría inmovilizado el MAX por sí misma, obligado a reentrenar pilotos y reconstruido la confianza rápido. Pero lo trataron como una molestia de relaciones públicas. Luego, en marzo de 2019, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines se estrelló minutos después de despegar. Otras 157 vidas perdidas. Patrón parecido. Mismo sistema implícito. Misma sensación en cabina. El avión peleando contra los pilotos. Ahí la verdad golpeó al mundo como una sirena. Dos desastres casi idénticos en meses no pasan por casualidad. Había algo fundamentalmente mal con el avión. Los investigadores vincularon ambos accidentes con el MCAS activándose por datos defectuosos del sensor de ángulo de ataque, forzando repetidamente la nariz hacia abajo. Los pilotos lucharon contra el avión, y perdieron una batalla que ni siquiera sabían que estaban peleando. La parte que más sacudió a la gente de aviación, MCAS dependía en gran medida de un solo sensor. Es como darle a un guardia una sola cámara de seguridad y decirle, decide solo con esto. Si esa cámara falla, todo se descontrola. En sistemas críticos de vuelo, la redundancia es sagrada. Boeing se había alejado de eso. Y mientras los investigadores cavaban más, la cosa se puso peor. Salieron mensajes de empleados burlándose del diseño, bromeando sobre reguladores y celebrando cómo manipulaban certificaciones. Ese tipo de mensajes te hace pensar, espera, este era el mindset detrás del avión en el que vuelo. Reguladores de todo el mundo inmovilizaron el MAX. El avión más vendido de Boeing se convirtió en un montón de metal estacionado. Había cientos ya construidos, alineados como autos abandonados. Esa imagen se volvió simbólica. Aviones impecables detenidos porque el mundo no confiaba. Boeing perdía efectivo cada día. Pero la herida más grande no era financiera. Era la confianza. Y cuando la confianza empieza a romperse dentro de un gigante manufacturero, los fallos no se quedan en un modelo. Se expanden. Tras la inmovilización del MAX, Boeing intentó convencer al mundo de que había aprendido. Nuevo liderazgo. Nuevas promesas. Nuevo lenguaje de seguridad. Actualizaron software. Trabajaron en la recertificación. Insistieron en que era un punto de inflexión. Pero mientras el foco seguía en el MAX, otra crisis crecía silenciosamente dentro de las fábricas. El 787 Dreamliner, el buque insignia futurista de Boeing, empezó a mostrar fallos serios de producción. No era un detalle menor. El Dreamliner era el avión del futuro de Boeing. Cuerpo de fibra de carbono. Gran eficiencia de largo alcance. Una prueba de que Boeing seguía innovando. Pero los problemas se acumulaban, huecos en uniones del fuselaje, secciones mal alineadas, controles de calidad fallando. Las entregas se ralentizaron y en algunos momentos se detuvieron porque los aviones necesitaban retrabajo profundo antes de ser aceptados. En aviación, detener entregas es básicamente decir, no confiamos en nuestro propio proceso ahora mismo. Es vergonzoso, carísimo y aterrador, porque no es sobre un avión. Es sobre el sistema que fabrica todos los aviones. Trabajadores y denunciantes empezaron a advertir que el programa Dreamliner estaba lleno de trabajo apresurado y defectos ignorados. Algunos dijeron que las líneas estaban presionadas a seguir moviéndose sí o sí. Si alguien marcaba un defecto, el objetivo no siempre era parar y arreglarlo. A veces era taparlo, moverlo, y que otro equipo lo resolviera después. Esa es la podredumbre cultural de la que hablaban los críticos del MAX. Mueve rápido y repara después funciona en software. No funciona en aviones. La señal era clara, no era un avión, no era un departamento, no era un año. Parecía un colapso sistémico de calidad. Y entonces, a inicios de 2024, Boeing recibió otro golpe mundial, esta vez en pleno cielo, con pasajeros grabándolo. 5 de enero de 2024. El vuelo 1282 de Alaska Airlines despega de Portland. Todo normal. La cabina llena de gente haciendo cosas normales, auriculares puestos, teléfonos en mano, medio dormidos, sin pensar en el milagro en el que estaban sentados. De repente, un tapón de puerta en el lateral de un 737 MAX 9 se desprende en el aire. Despresurización instantánea. Caen las máscaras de oxígeno. El viento grita a través de un hueco enorme. La gente grita. Los teléfonos vuelan. El ruido es tan brutal que el cerebro ni procesa. Parece una escena de película, pero es real, y les pasa a personas comunes. Milagrosamente nadie estaba sentado justo al lado del agujero, y los pilotos aterrizaron con seguridad. Pero lo importante no fue la suerte. Fue lo que encontraron los investigadores después.
El tapón de la puerta no tenía varios tornillos clave que debían asegurarla. No estaban flojos. No estaban dañados. Faltaban. Eso significa que en algún punto del proceso de Boeing, el avión salió de fábrica sin hardware crítico reinstalado. Eso no es un fallo de diseño. Es un fallo de fabricación tan básico que hace preguntarse qué tan profundo es el problema. Porque piensa, los aviones tienen capas y capas de inspección. Si faltan tornillos, significa que múltiples redes de seguridad fallaron a la vez. Sugiere una cultura donde el proceso se trata como papeleo, no como protección. Para Boeing fue catastrófico porque la crisis del MAX debía ser el pasado. La recertificación era su prueba de que estaban recuperando confianza. En vez de eso, el MAX volvió a los titulares con el mismo mensaje: Boeing todavía no puede garantizar calidad básica. Y las consecuencias no se quedaron en el miedo del público. Rompieron el liderazgo. Encendieron el enojo regulatorio. Y convirtieron a Boeing en símbolo de lo que el público odia. Una corporación gigante que dice lo arreglamos mientras la evidencia grita lo contrario. Tras el incidente, Boeing aplicó su manual de crisis: disculpas, auditorías, promesas. Pero esta vez los reguladores y legisladores no compraron el guión. El clima era distinto. Ya no era sorpresa. Era cansancio. ¿Cuántas veces más vamos a pasar por esto? En marzo de 2024, el CEO Dave Calhoun anunció que se retiraría. La empresa necesitaba un reinicio tan fuerte que el cambio de liderazgo se volvió parte del plan de supervivencia. Boeing trajo nuevos directivos con más peso en ingeniería y seguridad para tratar de reparar la confianza. Pero el caos del liderazgo era solo un incendio. El legal seguía ardiendo. Boeing ya había aceptado grandes multas por el engaño del MAX, pero las batallas judiciales siguieron. Las familias de las víctimas exigieron más responsabilidad y condenaron públicamente cualquier acuerdo que pareciera una bofetada ligera. Ese dolor nunca salió de la historia. Cada vez que Boeing intentaba pasar página hablando de mejoras futuras, alguien recordaba las vidas perdidas. Y mientras eso pasaba, los trabajadores llegaban a su propio límite. En 2024, decenas de miles de mecánicos hicieron huelga durante semanas, deteniendo líneas clave de producción. Algunas personas creen que las huelgas son solo por salario, pero en Boeing también eran por dignidad y rumbo. Los trabajadores estaban diciendo: quieres aviones perfectos, pero no quieres invertir en quienes los construyen. Volvieron con subidas históricas, pero la huelga mostró algo más profundo. La gente que construía los aviones ya no confiaba en la dirección de Boeing. Luego, en 2025, los mecánicos de la división de defensa también hicieron huelga por meses. Fue tan larga que se volvió una saga. La producción se ralentizó. Los contratos se retrasaron. Boeing parecía paralizada, no por la competencia, sino por rebelión interna. Terminó, sí, pero dejó cicatrices en la producción y la moral. O sea, Boeing no solo perdía confianza de reguladores y pasajeros. La perdía dentro de sus propias paredes. Y lo más loco, aunque Boeing arreglara cada avión comercial mañana, otra parte de la empresa seguía en llamas. Las divisiones de defensa y espacio de Boeing solían ser el respaldo estable. Cuando la aviación comercial temblaba, los contratos militares mantenían el dinero fluyendo. Boeing fabricaba bombarderos, tanqueros, cazas, satélites, cosas que la hacían parecer esencial para la seguridad nacional. Pero en años recientes, esos programas también empezaron a sangrar. El KC-46, el avión cisterna de reabastecimiento para la Fuerza Aérea, se volvió un monstruo de costos. Como era contrato a precio fijo, Boeing se comió los sobrecostos. Las pérdidas subieron a miles de millones. Un flujo que debía ser seguro se convirtió en prueba pública de que Boeing no podía ejecutar bien. El entrenador T-7 siguió el mismo patrón: retrasos, costos subiendo, más pérdidas. Y luego está Starliner. NASA contrató a Boeing y SpaceX para construir la nueva generación de taxis espaciales. SpaceX ya lleva años volando astronautas. Starliner, atrapado en retrasos, fallos técnicos y enormes pérdidas. Cada hito incumplido era un recordatorio de que el viejo poder de ejecución de Boeing se estaba apagando. Starliner debía ser un regreso triunfal al liderazgo espacial. En cambio, se volvió símbolo de una empresa que ya no cumple ni la versión más simple de sus promesas. Cuando una empresa falla en todas sus divisiones, comercial, defensa y espacio, no estamos viendo un error aislado. Estamos viendo un sistema roto. Así que la pregunta que todos susurran pero nadie quiere decir fuerte es: ¿Boeing puede volver, o esta es su nueva realidad permanente? Para entenderlo bien, hay que alejar la cámara.
Porque Boeing no solo pelea con aviones. Pelea con las consecuencias de decisiones tomadas años antes de que el público lo notara. Hablemos de la externalización. Antes, Boeing fabricaba la mayoría de piezas críticas dentro de casa. Eso daba control, retroalimentación rápida, ingenieros y fabricantes bajo la misma cultura. Si algo fallaba, no mandabas correos a un proveedor al otro lado del mundo. Caminabas 10 minutos al pasillo de al lado. Con el tiempo, Boeing cambió eso. La externalización se vendió como eficiencia. Proveedores podían fabricar más barato, Boeing se enfocaba en integrar. En papel se veía genial. Pero en aeroespacial no es como externalizar carcasas de teléfono. Si un proveedor se retrasa, etiqueta mal una pieza o no está entrenado, el efecto se propaga por todo el avión. Y Boeing terminó atrapada en una red global enorme que no controlaba del todo, pero de la cual era totalmente responsable. Por eso los fallos de calidad se apilaron. Porque Boeing ya no solo ensamblaba aviones. Administraba miles de piezas, literalmente, por todo el planeta. Y ahí la presión interna se vuelve letal. Cuando los plazos valen más que la verdad, la gente deja de levantar banderas rojas. Un empleado no dice esto está mal, si teme ser culpado por frenar la línea. Un gerente medio no detiene producción si sabe que arriba quieren números. Entonces aparece una versión corporativa de no preguntes, no digas. Y en aviación eso mata en silencio. Ahora veamos el lado financiero, porque la caída de Boeing también es una historia sobre capitalismo presionando demasiado a una industria sagrada. En los años de boom, Boeing gastó cantidades absurdas en recompras de acciones. Eso hacía que la acción se viera hermosa. Recompensaba a inversionistas. Inflaba bonos ejecutivos ligados al mercado. Pero también significaba menos dinero dirigido a reinventarse y reforzar la cultura de seguridad. Sí, Boeing invertía en I+D, pero gastar en I+D no siempre significa gastar en la primera I+D correcta. Si el liderazgo busca victorias trimestrales, invierte en mejoras pequeñas, no en revoluciones. Eso fue el MAX, una mejora segura. Respuesta rápida. Producto diseñado para proteger cuota de mercado hoy, no para dominar ingeniería por 30 años. La ironía duele, Boeing persiguió el valor para accionistas tan fuerte, que ese valor se evaporó cuando el atajo se cayó. Así que el colapso fue cultural y financiero. Una empresa que empezó a pensar como fondo de inversión olvidó cómo pensar como fábrica de milagros. Otro punto poco hablado, la relación con la FAA. Históricamente, la FAA era estricta, Boeing construía, la FAA verificaba. Ese equilibrio hizo que volar fuera una de las actividades más seguras de la humanidad. Con el tiempo, el equilibrio cambió. La FAA no tenía recursos para revisar todo, así que delegó más autoridad de certificación a Boeing. En teoría eso está bien si la cultura de seguridad es impecable. Pero cuando nació el MAX, la cultura ya no era impecable. Era apresurada, competitiva, presionada financieramente. Así que tenías una empresa bajo estrés intenso, básicamente revisando su propia tarea. No es que la FAA no hiciera nada. Pero el sistema se volvió demasiado confiado en la honestidad interna de Boeing. Y cuando se junta confianza con presión por ganancias, el lado más débil se rompe primero. Por eso los críticos dicen que el MAX no fue solo un accidente mecánico. Fue un fallo de gobernanza, una estructura que debe funcionar perfecto siempre, doblándose poco a poco hasta partirse. Y luego está la psicología del pasajero. La confianza en la aviación es emocional. La mayoría no entiende cómo funcionan los aviones. Confiamos en símbolos, despegues suaves, tripulación segura, un nombre que hemos oído toda la vida. Boeing era uno de esos nombres guaranteía. Boeing igual a seguro. Punto. Los desastres del MAX cambiaron eso. No solo por los accidentes, sino por la historia que los rodeó, que Boeing ocultó sistemas, minimizó entrenamiento, culpó pilotos al inicio, y que mensajes internos se burlaban de la seguridad. Ese tipo de narrativa queda tatuada en la memoria pública. Aunque hoy los MAX sean seguros, y los reguladores dicen que lo son, la asociación emocional ya cambió. Por eso lo de Alaska fue tan destructivo. No parecía un fallo raro aislado. Parecía prueba de un patrón. La confianza pública no se derrumba en línea recta. Se derrumba a golpes. Max fue un golpe enorme. Dreamliner otro lento. Alaska otro fuerte. Cada golpe refuerza la idea de que Boeing ya no es una confianza automática. Y una marca que pierde esa confianza tiene que pelear por cada gramo de credibilidad otra vez. Boeing no se hundió sola. Airbus estaba lista para atrapar a cada aerolínea nerviosa. Y las aerolíneas odian la incertidumbre. En el momento en que Boeing parecía arriesgada,
retrasada o inestable, Airbus se volvió la apuesta segura. Los pedidos se inclinaron rápido. Y una vez una aerolínea arma su flota con Airbus, volver atrás es complicado. Entrenamiento, repuestos, mantenimiento, todo queda amarrado. Así que Boeing no solo pelea por verse bien, pelea por seguir siendo esencial. Esa presión cae brutalmente sobre el nuevo CEO, Kelly Ortberg. Él no llegó a un trabajo normal. Llegó a una misión de rescate. Reguladores no confían, aerolíneas están impacientes, trabajadores están agotados, inversionistas quieren resultados ayer, y el público mira cada avión como detective. La ventaja de Ortberg es simple, él no creó este desastre, así que puede romper cosas y reconstruir sin defender el orgullo viejo. Pero su estrategia, ir más lento, arreglar el sistema, recuperar confianza, choca con la obsesión de Wall Street por la velocidad. El futuro de Boeing depende de qué lado gane esa pelea. Y sí, Boeing puede recuperarse. Hay un camino real. Pero implica tragarse dolor a corto plazo, reconstruir disciplina de fabricación, gastar más en entrenamiento y redundancia, aceptar retrasos cuando la seguridad lo exija, y poner a los ingenieros de vuelta en el corazón de la empresa. Eso es posible. Pero la industria aeroespacial no perdona. Cada error es público. Cada retraso cuesta miles de millones. Y Boeing tiene que repararse mientras sigue entregando aviones, como renovar un rascacielos mientras la gente todavía vive dentro. El gobierno de Estados Unidos tampoco puede permitir que Boeing colapse. No por cariño, sino porque es estratégica. Si Boeing se debilita para siempre, Airbus se vuelve demasiado dominante y el mundo pierde equilibrio. Por eso Boeing sigue recibiendo salvavidas vía defensa y paciencia política. Así que probablemente Boeing no desaparezca. La verdadera pregunta es si podrá volver a ser respetada, porque estar viva no es lo mismo que ser admirada. Y quizá la parte más aterradora, Boeing solía atraer a las mejores mentes de ingeniería del planeta. Pero cuando la reputación se rompe, el talento se va. Los jóvenes miran a otro lado, los veteranos se retiran, y nace un ciclo peligroso. Fallos de calidad destruyen la confianza perdida destruye el talento, y sin talento es más difícil arreglar la calidad. Puedes comprar máquinas rápido. No puedes comprar orgullo rápido. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? La caída de Boeing no es un titular. Es décadas de desviación que al final se volvieron desastre. Una empresa que antes lideraba con ingeniería empezó a liderar con hojas de cálculo, y el costo ha sido brutal. Ahora Boeing no necesita solo un rebote. Necesita una transformación. ¿Tú qué piensas? ¿Boeing sigue siendo ese gigante que se perdió? ¿O estamos viendo una empresa que nunca recuperará su alma antigua? Déjalo en los comentarios, porque esta historia no está terminada, y el próximo capítulo podría decidir el futuro de la aviación.